Hay que hablar de la revocación de mandato. Si Ciro Murayama hasta escribe un artículo en el periódico El País de España, edición mexicana, pues creo que tenemos que hablar de este tema que es controversial y que nos debe de ocupar de aquí al próximo año. Y para eso saludo a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Pues sí, en efecto, hoy en cuarto grado vamos a platicar un poco del tema de la revocación de mandato, precisamente un poco esto que mencionas. Se dice que no se puede hacer gran promoción del tema, pero sí podemos platicar a profundidad de qué va este proceso, este mecanismo. Es un mecanismo democrático y qué mejor para quienes hemos invitado, que son expertos en la materia y que nos pueden platicar un poco más a profundidad y de manera seria, no como lo hace Ciro, ¿no? Que mencionas, porque bueno, no se puede hacer promoción, el único que puede hacer promoción en teoría es el INE, pero resulta que hacen promoción pero en contra, ¿no? Eso es absurdo, pues. Definitivamente. Y saludo a nuestros dos invitados esta noche. Federico Alcalá Méndez, te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio libre como el viento, Federico. Gracias, Vicente. Gracias, Yasmín. Pues aquí acompañándolos con este tema de relevancia pública, política, social, muy importante, la revocación de mandato. Claro que verdaderamente sí. Los comentarios de Ciro Murayama son penosos y habremos de analizarlos. Claro que sí, ya le entraremos al tema. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Maestro, déjeme saludar también a Zenén Hernández Alamilla. Gracias por acompañarnos, Zenén. Muchas gracias, Vicente, Yasmín, y a todo el auditorio, también al maestro que nos acompaña. Gracias por darnos la oportunidad de este espacio y de hablar de algo que, bueno, es una figura que en nuestro país es nueva, por así mencionarlo, pero es una figura constitucional a final de cuentas. Entonces, hablaremos de eso un poquito más adelante. Muchísimas gracias. A ver, déjenme empezar, maestro Federico Alcalá Méndez. Se rasgan las vestiduras, sobre todo los consejeros del INE, diciendo, no se vale, tiene que ser revocación de mandato, no ratificación de mandato. Y aquí como que se ha confundido la gente. Empecemos por ahí, si le parece, maestro. Sí, claro, Vicente. Pues mira, realmente la ley federal de revocación de mandato establece, en términos jurídicos, vamos a ser serios en este sentido, vamos al contenido de la ley. La ley fue publicada el 14 de septiembre de este año, es una ley reciente. Efectivamente, también es un ejercicio jurídico novedoso para nuestro país, es decir, no había un antecedente desde 1917 a la fecha, es decir, dentro del marco constitucional que tenemos vigente, no teníamos un antecedente que se diera esta situación de la revocación de mandato. Y es un tema muy importante porque la ley de revocación de mandato se monta sobre un principio de confianza, ¿sí? El mismo principio de confianza que impera en todos los ámbitos de la administración pública federal. Es decir, no le estamos diciendo al presidente que se vaya, ¿sí? Tampoco le estamos diciendo te vamos a ratificar en el poder. Simplemente el objeto de la ley es reafirmar que el pueblo que votó en 2018, que eligió al titular del Poder Ejecutivo Federal, ratifica en cierto sentido esa elección. ¿Por qué? Porque aquello que fue un fenómeno completamente democrático, también extraordinario para la democracia en nuestro país, el hecho de que se reconociera por fin el triunfo de Andrés Manuel, ¿sí? Ahora, y por iniciativa también de Andrés Manuel, porque es un tema que se tocó desde la campaña, es decir, quien debe de reconocer el trabajo del presidente es el pueblo de México, ¿sí? Es decir, lo que se pone escrutinio de la población no es el sistema presidencial, lo que se pone escrutinio de la población es el trabajo del poder
Ejecutivo Federal, de quien nos representa como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Entonces, estos comentarios de que se pone en riesgo el esquema sexenal, porque realmente lo que trae a colación Ciro Murayama es esas viejas prácticas, esa vieja costumbre que tenemos desde toda la vida de que el presidente es intocable, de que el sistema presidencialista tiene que prevalecer en el sistema político, de que se ponen en riesgo las instituciones políticas, ¿sí? Los proyectos económicos del país. Yo creo que es completamente equivocado, ¿sí? La ley de revocación de mandato es una ley reglamentaria del artículo 35, fracción novena de la Constitución, que ya prevé en el texto constitucional esta opción. Es una especie de plebiscito, una figura que va más allá y es muchísimo más eficaz que la ley de consulta popular, porque la ley de consulta popular interviene en elementos ajenos como son pues la Suprema Corte de Justicia, que evidentemente tiene que calificar el tema y limita a la población porque los temas que se plantean a través de esa ley pues están restringidos. En cambio aquí la pregunta es muy clara. ¿Continúa o no el presidente de la República en su mandato por haber cumplido con el mandato, precisamente con el poder que le otorgamos los mexicanos? Entonces, realmente es una gran oportunidad democrática, ¿sí? La primera gran experiencia democrática en nuestro país, donde a mitad de la gestión de un presidente podemos ratificar la confianza que tenemos depositada en él. Porque recordemos, a final de cuentas, que independientemente del poder político que pudiera representar el presidente de la República, está la confianza depositada en su gestión, ¿sí? El término confianza aparece varias veces en la ley de revocación de mandato, porque en eso se sustenta, que el pueblo ratifique la confianza que se le tiene al presidente, ¿sí? Obviamente, pues habrá gente que piense que la ley puede ser una trampa para nosotros, para Andrés Manuel, para el ejercicio de esta administración. Yo no lo veo así. Yo veo que la administración y los niveles de confianza hacia el presidente de la República son muy altos. Al contrario, tenemos que apoyar la iniciativa porque surgió a partir de este proyecto político, es decir, la primera vez que le estamos otorgando al pueblo de México la posibilidad, ¿sí?, de ratificar la confianza en el Poder Ejecutivo, en el titular del Poder Ejecutivo Federal. Y eso es trascendente. Yo estoy completamente pues molesto por los comentarios de Ciro Murayama. Primero, porque Ciro Murayama, y recordemos la crítica que le hemos hecho, debe ser un sujeto que debe ser imparcial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la ley ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional ya existe en la Constitución, entonces todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, empezando por el presidente, ¿sí?, y este grupo de gente que sigue permaneciendo, Ciro, el secretario general del instituto, deben de mantener un principio de imparcialidad. O sea, no es que se les censure en la opinión que expresan, sino que la opinión que expresan, ¿sí?, y la forma en que se habla de una ley tiene que ser congruente con su función. Claro. Y la función del Instituto Nacional Electoral es ser imparcial y aplicar la ley tal y cual la aprobó el Congreso de la Unión. Y la ley es muy clara, Vicente, es muy clara, Yasmín, es muy clara en el sentido de que se debe de hacer este proceso de 3 fases, de proponer la consulta, reunir las firmas necesarias, ¿sí? Y una vez también reunidas las firmas necesarias, que se haga la debida publicidad. ¿Por qué? Porque haciendo la debida publicidad de este proceso, no solamente estamos cumpliendo con garantizar los derechos políticos electorales de la población de este país, sino también con el derecho a la información, el derecho de que se nos comunique con certeza, con claridad, en qué consiste la revocación de mandato y no se tergiverse esa información con opiniones que se escapan. Yo no veo ningún riesgo, ningún proyecto económico ni político, y el único riesgo que realmente existe es que en un proceso de transición democrática, de transformación democrática en nuestro país, estamos rompiendo con casi
más de 100 años, ¿sí? 80 años por lo menos del PRI, donde el presidencialismo era la única forma de entender el poder político en este país. Claro. Por fin tenemos una oportunidad que debe de convertirse en una costumbre para los jóvenes, para las generaciones que nos van a suceder, ¿sí? Que entiendan que es un proceso de lucha de muchos años, Así donde es. muchos elementos que ahora son nuestra oposición, le hace Lorenzo Córdoba, ¿sí? Lucharon por ello, o sea, virtieron opiniones en este sentido en su momento. Seguramente nuestro maestro Arnaldo Córdoba estaría perfectamente de acuerdo, muy contento, muy satisfecho que en esta administración, en este proyecto político, lográramos convertir en reforma constitucional y en una ley federal esta situación de la revocación de mandato. Yo creo que ese es el punto para iniciar el tópico, Vicente. Claro que sí. Zenén, yo la verdad que me quedo sorprendido de cómo en el INE suenan más duros que muchos panistas y priistas. Entiendo que haya habido recorte presupuestal. Creo que el dolor más grande con esto de la revocación de mandato es darle al pueblo el poder que decida, y otra cosa importante, que entran al partido con goles en contra. Saben que van a perder ante las encuestas que son abrumadoras, con una aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí del 70%, Zenén. Así es como lo mencionas, Vicente, y como bien lo menciona y lo refiere Federico. El tema aquí es prácticamente el Instituto Nacional que está encargado de velar justamente por la democracia en nuestro país. Es el mismo instituto que se encarga de que esta democracia no transite hacia allá. Porque, lo decía Federico, están acostumbrados precisamente a que la democracia sea como ellos están acostumbrados a hacerla. ¿Y cómo es como la estaban haciendo? Bueno, pues necesitamos dinero. Si no tenemos de alguna manera dinero, si no tenemos recursos, pues ¿saben qué? Le van recortando justamente al ejercicio democrático y al ejercicio que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio quiso para este país. Recordemos que el presidente siempre mencionó el pueblo pone y el pueblo quita. Y justamente esta revocación de mandato, como bien lo refirió Federico, que ya está en la reforma, las reformas que se hicieron en el 2019, las reformas constitucionales en el 81 y en el artículo 35, precisamente, justo le dan este poder al ciudadano. Y pareciera que esto les molesta o los tiene muy molestos, precisamente porque cuando tú le das el poder al pueblo, pues entonces empiezan a voltear hacia las instituciones y empiezan a ver que esas instituciones que siempre se vendieron precisamente como muy democráticas, que siempre están hablando y están sacando los comerciales y están los consejeros de gira, por supuesto, en el ITAM y en algunos otros lugares, hablando de democracia, incluso en temporadas electorales y en temporadas en donde tendrían que estar hablando de otra cosa y tendrían que estar cuidando precisamente lo del instituto. Bueno, pues se dedican prácticamente, y lo quiero decir así abiertamente, pues a hacer campaña, ¿no? A final de cuentas, para quienes obedecen y para quienes lo pusieron ahí. Esta reforma de la Constitución es muy importante para nuestro país, precisamente porque tiene que ver más allá, y Andrés Manuel lo pensó así, lo pensó en hacer la reforma constitucional porque ya sabía que era lo que venía después, ¿no? Sale la ley precisamente de revocación de mandato, la cual está impugnada, ¿eh? O sea, la cual está con una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte, precisamente por eso, porque dicen que lo que se va a hacer es ratificar el mandato más bien del presidente. Y esto yo creo que obedece más que a una literalidad de lo que menciona la ley, o más que a una literalidad de lo que menciona la pregunta y de lo que obedecen las respuestas, yo creo que tiene que ver más a lo que ellos ya saben y a lo que acabas de confirmar hace un ratito, Vicente,
que tiene que ver con el porcentaje de aceptación que tiene el presidente Andrés Manuel. Entonces, podríamos decir que en este ejercicio democrático, junto con el de la consulta popular, que también ya tuvimos, de alguna manera vemos que la gente está saliendo a votar. No se cumplió precisamente con el 40% que se necesitaba. Sin embargo, el porcentaje que se reunió de personas que salieron a ejercer su derecho es muy evidente, y es muy evidente que esta gente ya no se está dejando. Lo vemos muy seguido con la oposición. Dicen una cosa y hacen otra. Ahorita son expertos en revocación de mandato, hace un año eran expertos en consulta popular, y así se van a seguir volviendo expertos. Lo único que están haciendo es precisamente eso, que la gente esté volteando más hacia lo que es las consultas populares, plebiscito, y que se vayan a la revocación de mandato. Y algo que quiero comentar, esta revocación de mandato, además ahorita está para el presidente, poniendo el ejemplo, ¿no? A ver, revóquenme a mí el mandato. Pero también, de alguna manera, lo que se pretende lograr en un futuro, y yo siempre lo he dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador está 10 años más adelantado, muchísimos más años que nosotros, vaya, y el presidente está pensando en que no solamente el presidente, que también puedan ser los gobernadores, que también puedan ser cualquier servidor público que de alguna manera se le haya depositado la confianza, como bien lo mencionó el maestro Federico, porque en la ley de revocación de mandato se menciona justo la pérdida de la confianza, revocarle a la persona titular por pérdida de la confianza. Entonces, que esto se vuelva un ejercicio democrático, pero ahorita es a nivel federal con el titular del Poder Ejecutivo, pero posteriormente puede ser, por supuesto, a nivel municipal y a nivel incluso de servidores públicos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la ley, y eso es lo que hasta ahorita pues estamos viendo, ¿no? Cómo se están moviendo las cosas. Es de alguna manera muy interesante, pero también estamos, digamos que enojados, ¿no? Pues como siempre con el instituto. Claro, y es que si no es